correspondiente a la pregunta relativa al problema de la despoblación territorial en Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿cuál va a ser el grado de implicación de su Gobierno para cooperar en la búsqueda de soluciones al problema de la despoblación que afecta gravemente al territorio aragonés? Muchas gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Beamonte, la misma que ha sido hasta ahora, es decir, absolutamente toda. Gracias, señor presidente. Señor portavoz, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La despoblación es un reto que afrontamos en este momento y en el futuro de una manera determinante si es que queremos hacer las cosas bien. Es un problema que no afecta solamente, como bien sabe usted, a nuestra comunidad autónoma, que afecta también a otras regiones de nuestro país y, por supuesto, también a otras regiones de fuera de nuestro país. Y precisa de cooperación del Gobierno de la Nación y cooperación también de la Unión Europea. No tenemos otro objetivo que frenar ese éxodo de los ciudadanos hacia las ciudades y, por supuesto, un objetivo también es de generar oportunidades para que eso sea así. Coincidirá conmigo en que no podemos dejar pasar el tiempo, que no podemos dejar pasar la legislatura y que tenemos que ponernos manos a la obra. Mire, señor Lambán, las ciudades, los pueblos han dado a las ciudades lo mejor que tienen, que han sido sus jóvenes, y nos toca devolver ese esfuerzo y hacerlo además pues, con responsabilidad, hacerlo con seriedad y con mucha solidaridad. No hay mayor libertad que la de poder elegir donde uno quiere vivir. Entiendo que también coincidirá conmigo el poder quedarse a vivir donde uno desea o el poder volver uno a su propia tierra de origen. Pero para ello es necesario crear empleo, generar oportunidades, por supuesto que también adecuar las comunicaciones, tanto desde el punto de vista terrestre como serían las nuevas tecnologías, poner medidas en marcha desde el punto de vista fiscal, poner medidas en marcha desde el punto de vista de la actividad económica, del comercio. ¿Por qué no también actuaciones concretas desde el punto de vista de lo que es la conciliación en el mundo rural? Y muchas cosas más, pero le quiero decir que en este tema, por mucho que usted me diga, pocas cosas se han avanzado. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Hace un año se aprobó en este Parlamento un plan integral contra la despoblación. Podemos presentó este plan. Podemos condicionó este presupuesto. Y la izquierda se olvidó por completo de este plan, como bien sabe. Y el Partido Popular no se olvidó, presentó enmiendas. Presentó enmiendas por importe superior a los 3 millones de euros, que tenían que ver con un plan específico contra la despoblación, que tenían que ver con convenio con las comarcas, tanto para jóvenes como para mujeres en el medio rural. También programas de despoblación. Ustedes ya sabemos lo que hicieron. Rechazaron todas. Es consciente que hay problemas de otra naturaleza. El 40% de las intervenciones quirúrgicas interiores se han tenido que suspender. Afecta gravemente a esta situación. El tema de las carreteras, ¿qué le voy a decir? Comarcas que están afectadas por la despoblación y en las que no se ha invertido en un solo kilómetro. Jiloca, Maestrazgo, Bajo Aragón, Alto Gállego, le podría decir unas cuantas. Y a todo esto, señor Lambán, se une una necesidad, la de la reorganización competencial, que debería ir de la mano de este problema que nos afecta. Y eso precisa acuerdos. Acuerdos. Hombre, acuerdos no es tener la desconsideración que ayer tuvo el señor Gimeno hacia el Partido Popular, diciendo que por narices aprobaríamos las modificaciones presupuestarias que presentase. Usted, señor Lambán, en su legítimo derecho, el que quiera que acuda al acta de la sesión, usted en su legítimo derecho manifestó que evidentemente dimitiría si tuviera que depender del Partido Popular, y yo lo respeto profundamente, la opinión que usted al respecto tenga. ¿Pero el Partido Popular tiene que depender de lo que quieran ustedes? Yo creo que no. Mire, para que no haya ninguna duda al respecto, señor presidente, se lo diga al señor consejero de Hacienda, que no aprobaremos ninguna modificación presupuestaria de esa naturaleza mientras ustedes no se sientan a negociar un sistema impositivo justo para esta comunidad autónoma. Ya se lo voy adelantando. Hablar de despoblación
garantizar derechos y oportunidades, es también avanzar en este escenario el que le acabo de manifestar, en un sistema impositivo justo. Y yo lo que le digo, señor Lambán, que podemos avanzar por el camino correcto. Es cuestión de voluntad política y le aseguro que puede merecer la pena. Ustedes sabrán si esto quieren que sea así. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero expresar públicamente la solidaridad del Gobierno de Aragón con la gente que se manifestó ayer en Andorra, manifestar todo el apoyo a las reivindicaciones de la gente de Andorra para, entre otras cosas, evitar que dentro de algún tiempo las cuencas mineras sean también una zona despoblada. Y, en segundo lugar, señor Beamonte, bienvenido a la causa de la despoblación, porque, estando usted y yo juntos en la Diputación Provincial, planteé un plan para meter a Zaragoza en fondos de inversiones especiales referido al Ministerio de Hacienda y usted votó en contra. Y siendo yo presidente de la Diputación Provincial, puse en marcha un plan estratégico contra la despoblación y puse en marcha un plan piloto que se empezó a aplicar en Daroca con bastante buen resultado, y usted, en cuanto llegó a la presidencia de la Diputación, suprimió el plan y el plan piloto de Daroca. Por tanto, bienvenido, señor Beamonte, a la causa de la despoblación. Dicho esto, señor Beamonte, he de decirle que este Gobierno, en este asunto, como en tantos otros, está actuando bien, con diligencia, con contundencia y con convicción. Y lo está haciendo a través de dos vías fundamentales. La una, tratando de liderar la causa de la despoblación, entendida como problema de Estado y, por tanto, buscándole soluciones de Estado. Y, en segundo lugar, tomando medidas desde el elenco competencial que nos es propio. En la conferencia de presidentes, de la mano del presidente de Castilla y León, conseguimos, Aragón, que el asunto de la despoblación fuera considerado por primera vez un problema de Estado, que, por tanto, se le buscaran soluciones de Estado y que se llegara hasta Europa para que Europa considere a España como una zona donde la despoblación es un problema fundamental, al menos en 8 comunidades autónomas. También hemos tenido un trabajo decisivo en el Foro de las Comunidades Autónomas Despobladas, hasta el punto de que la semana que viene se va a celebrar en Teruel un encuentro de esas comunidades autónomas, de la misma forma que se va a celebrar en Huesca la segunda conferencia de zonas despobladas sobre el problema de la despoblación. Con lo cual, le quiero decir que si a eso añadimos lo que hemos hecho en Europa, la invitación a Corina Cretu, comisaria de Desarrollo Regional, para que en Teruel conociera in situ el problema de la despoblación. Si a eso ya le añadimos, en definitiva, nuestra participación en el grupo de trabajo que se creó en la Comisión de Presidentes, entenderá usted que Aragón no está fallando precisamente en el abordaje y tratamiento del problema de la despoblación, sino justamente lo contrario. Aragón está siendo líder en el tratamiento de ese problema, sobre todo entendiendo la dimensión del mismo, que trasciende con mucho lo local y lo regional y que se inscribe en el plano de la problemática nacional y aún europea. Pero hay otro punto de vista que necesariamente hemos de abordar, que es aquello que contra la despoblación podemos hacer desde nuestro elenco competencial. En este momento, como usted sabe, está ya publicada en el BOA una directriz especial de política demográfica y contra la despoblación, hecha desde el Departamento de Vertebración del Territorio, que hace un magnífico diagnóstico y que hace propuestas muy interesantes para ir tratando este problema desde sus distintas vertientes. Usted habla de políticas fiscales, de medidas fiscales, de discriminaciones positivas hacia el medio rural. Le puedo decir que en esas directrices se abordan medidas fiscales, se proponen conceptos concretos sobre los que se podría actuar en el tratamiento fiscal que tienen los pueblos para tratar de detener la hemorragia demográfica que están sufriendo. Y como ahora mismo esa directriz está en fase de información pública, el Partido Popular, si realmente por fin ha llegado a sensibilizarse con el problema de la despoblación, tiene una magnífica oportunidad para comparecer en ese periodo de información pública y hacer propuestas concretas. Y además, y me permitirá unos segundos, señora presidenta de las Cortes, además, señor Beamonte, yo siempre he dicho que no hay varitas mágicas contra la despoblación. La despoblación se combate llevando la banda ancha a los pueblos, eso lo estamos haciendo, ya lo empezó el anterior Gobierno. Se combate abriendo centros de salud, que no hace falta, por cierto, bendecir
con el cura cuando el presidente de la comunidad autónoma ha abandonado el acto inaugural, se hace impidiendo que se cierren escuelas en los pueblos, que es lo que hacía el anterior Gobierno y no hace este, se hace en definitiva actuando de manera transversal, creando oportunidades de empleo, haciendo en definitiva lo que está haciendo este Gobierno de Aragón en un esfuerzo al que le invito a que se sumen ustedes con la importante representación que ostentan de la ciudadanía aragonesa. Gracias, señor presidente.